Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en el corazón de la programación en Linux para hablar de 5 errores súper comunes con los descriptores de archivo. Son de esos fallos sutiles, de los que a veces ni te das cuenta, pero que pueden tumbar una aplicación entera. Venga, vamos a ver cómo podemos cazarlos y sobre todo cómo evitarlos. Para ir abriendo boca, lanzo una pregunta. A ver, ¿qué puede tener en común un servidor que de repente va a paso de tortuga, lentísimo, con ese programa que se cierra de golpe, sin avisar y sin dejar ni una pista? Pues aunque parezca mentira, la respuesta suele estar escondida en un simple número entero. Y sí, ese número es el descriptor de archivo. Hay que pensar en él como si fuera una especie de clave secreta que el kernel le entrega a nuestro programa. Ojo, no es el nombre del archivo, ¿eh? Es más bien como un pase VIP, un acceso directo para poder leerlo, escribir en él o para acceder a un socket, a cualquier recurso. Y claro, como pasa con todas las claves, si no se manejan con cuidado, pues nos podemos meter en un buen lío. Vale, pues vamos al lío con el primer gran error, la fuga de recursos. Este es el enemigo silencioso. No hace ruido, pero es súper peligroso, porque va drenando los recursos del sistema poco a poco sin que nos demos cuenta. El error es de hecho increíblemente simple: olvidarse de llamar a la función close cuando ya no necesitamos más el descriptor. Parece una tontería, de verdad, pero es uno de los fallos más habituales que se ven por ahí. La solución pues es igual de obvia. Hay que devolver siempre la clave cuando hemos terminado. O sea, llamar a close sí o sí. ¿Y por qué es tan grave olvidarse? Pues las consecuencias no son ninguna broma. Primero, agotamiento de recursos. Cada proceso tiene un número limitado de llaves, de descriptores que puede tener abiertos a la vez. Si los vamos gastando y no los devolvemos, llega un punto en que se acaban, y ahí el programa ya no puede abrir nada más, se bloquea. Y segundo, algo todavía más retorcido, el espacio en disco fantasma. Si borramos un archivo con unlink, pero se nos queda un descriptor por ahí abierto, el sistema operativo no libera el espacio que ocupaba ese archivo. Desaparece de la vista, pero sigue ocupando sitio. Increíble, ¿verdad? Y esto que acabamos de ver nos lleva directos al segundo error que podríamos llamar el archivo fantasma. Es esa situación un poco extraña en la que, para nuestro programa, el archivo sigue existiendo, pero si lo buscas en su carpeta, ha desaparecido por completo. Aquí el problema es de pura lógica. Si ya hemos borrado el archivo con unlink, su nombre ya no existe en el directorio. Entonces, ¿qué sentido tiene intentar buscarlo por su ruta, por su antigua dirección, usando la función stat? Ninguno. Va a fallar. La solución es mucho más directa. Hay que usar la clave secreta que el programa todavía tiene, el descriptor, y usar la función fstat. Para que quede súper claro, unlink lo que hace es borrar el nombre, la etiqueta del archivo en el directorio. Por eso stat, que va buscando por el nombre, pues no lo encuentra y falla. En cambio, a fstat le da igual el nombre, trabaja directamente con el descriptor, con esa clave que el programa todavía conserva. Así que, aunque el archivo sea un fantasma para el resto del sistema, para nuestro programa sigue estando ahí, vivito y coleando. Venga, vamos con el tercer error, que es uno de los más básicos pero también de los más peligrosos: ignorar las señales. Es como si el sistema operativo nos estuviera avisando con luces de neón de que algo va mal y nosotros decidiéramos mirar para otro lado. Cuando le pedimos al sistema que abra un archivo con la función open, lo que esperamos es que nos devuelva una de esas claves, un descriptor de archivo válido. Pero, ¿y si algo sale mal? Si el archivo no existe o no tenemos permisos, pues el sistema no puede darnos una clave. En su lugar, nos devuelve un valor muy específico, -1. El error garrafal aquí es dar por sentado que opening siempre funciona y coger lo que nos devuelve y usarlo sin mirar. La práctica correcta, la que hace que el código sea robusto, es comprobar siempre si ese valor de retorno es un -1. Si lo es, alerta roja. Algo ha fallado y no tenemos una clave válida para trabajar. Y la conclusión es clara. Si ignoramos esa señal de -1 y lo tratamos como si fuera un descriptor de archivo de verdad, intentando leer o escribir con él, pues el programa va a cascar, va a fallar con un error que no deja lugar a dudas. Bad File Descriptor, descriptor de archivo incorrecto. Es, vamos, la crónica de un cuelgue anunciado. Bueno, y llegamos a los dos últimos errores. Y estos ya no son simples despistes, ¿eh? Son malentendidos más profundos, confusiones sobre cómo funciona de verdad el sistema de archivos por debajo. El cuarto error es una confusión de conceptos bastante clásica: confundir la información sobre el archivo con lo que hay dentro del archivo. La función fstat nos da los metadatos: cuánto ocupa, quién es el dueño, qué permisos tiene, toda esa información de contexto, que se guarda en una estructura llamada stat. Pero si lo que queremos es leer el contenido, los datos en sí, para eso necesitamos otra función distinta: read. Son dos cosas completamente diferentes. Y el quinto y último error: pensar que unlink significa borrar archivo. Pues no,
No siempre. Unlink lo que hace es eliminar un enlace. Fijaos en el proceso. El sistema de archivos lleva la cuenta de cuántos nombres o enlaces apuntan a un mismo archivo. Es el famoso contador st-nlink. Al crear un archivo, el contador se pone a 1. Si creamos un enlace duro, que es como otro nombre para el mismo archivo, el contador sube a 2. El primer unlink simplemente quita un enlace y baja el contador a 1, pero los datos siguen ahí. Solo cuando el contador llega a 0 y además no hay ningún programa con una clave abierta para ese archivo, solo entonces el kernel dice «vale, ahora sí», y libera el espacio en disco. Muy bien, pues ya hemos visto los 5 grandes problemas. Ahora lo que toca es coger todo esto y resumirlo en unas reglas sencillas y claras para que nuestro código sea mucho más robusto a prueba de estos fallos. Vamos a quedarnos con estas 5 reglas de oro. La primera, si abres algo, ciérralo. Devuelve siempre la clave con close. La segunda, para los archivos fantasma, usa la clave que tienes, fstat, no la dirección que ya no existe, stat. Tercera, hazle caso al sistema operativo. Comprueba siempre si Open te devuelve un -1. Cuarta, no confundas el envoltorio con el regalo, los metadatos no son el contenido. Y quinta y última, un link no es borrar, solo quita un nombre de la lista. Y con esto terminamos con una reflexión final. Si estos errores, que son tan sutiles y que dependen tanto de cómo funciona el sistema por dentro, son tan comunes, nos deja pensando, ¿verdad? ¿Qué otros fantasmas, qué otros malentendidos como estos podrían estar escondidos en el código, esperando el peor momento para aparecer? Al final, la mejor defensa es la curiosidad, entender bien las herramientas que usamos y, por supuesto, estar siempre alerta.